Respiración. En este módulo aprenderás a calcular el consumo y la autonomía y a respirar a gran profundidad. También estudiaremos qué es la hipercapnia y la narcosis por nitrógeno y cómo evitarlas o resolverlas. Consumo de mezcla respiratoria. Cuanto más profundo desciendas, menor será la autonomía que te proporcionará la botella. El regulador suministra aire a presión ambiente, así que aunque tengas un volumen respiratorio constante, conforme aumente la presión, aumentarán los litros medidos a presión ambiente que consumirás con cada respiración. Al aumentar la presión, también aumenta el número de moléculas que caben en un volumen fijo, es decir, la densidad. El aumento de la densidad causa también un mayor esfuerzo respiratorio que deberás afrontar al alcanzar cierta profundidad. El consumo de mezcla respiratoria depende de muchos factores, como el tipo de actividad que realices, tu estado emocional, la temperatura del agua y otros. Esto se puede predecir, como ya aprendimos durante el curso de buceo avanzado. Con el aumento de la profundidad se plantean dos cuestiones importantes: disponer de mezcla respiratoria suficiente para realizar la inmersión y saber gestionarla correctamente. Por este motivo, repetiremos a continuación algunos conceptos útiles. Autonomía y consumo de aire en superficie. El método más sencillo para calcular la autonomía restante en inmersión es el de averiguar la variación de presión por unidad de tiempo, es decir, determinar los bares por minuto. Imagina que estás a la cota de inmersión y miras el manómetro que marca una presión de 180 bares. A los 10 minutos, sin cambiar de profundidad, ves que el manómetro marca 120 bares. Si permaneces a la misma profundidad, ¿cuánto tiempo te durará el aire de la botella? Puedes calcular fácilmente, incluso bajo el agua, que la autonomía restante es de 20 minutos. Si has consumido 60 bares de aire en 10 minutos, significa que tu consumo es de 6 bares por minuto. 60 dividido por 10. Por lo tanto, los restantes 120 bares de aire te durarán 20 minutos. 120 dividido por 6. Esta cifra de 6 bares por minuto es válida solo a la profundidad a la que te encuentras. Para poderlo generalizar, hay que utilizar un nivel de profundidad de referencia. Para nosotros, lo más cómodo es utilizar el nivel del mar. En la práctica, tienes que calcular cuál habría sido el consumo si hubieras respirado de la misma manera en superficie. Esto es el consumo de aire en superficie, abreviado CAS. Para calcularlo basta con dividir el consumo en inmersión por la presión absoluta existente a la profundidad a la que lo has calculado. Si por ejemplo la profundidad a la que calculaste los 6 bares por minuto es de 20 metros, 3 ATA, el consumo de aire en superficie será de 2 bares por minuto, 6 dividido por 3. A partir de tu CAS personal puedes calcular el consumo a cualquier profundidad multiplicándolo por la presión absoluta. Volumen respiratorio por minuto, consumo de aire en superficie, reserva mínima. La variación del consumo con la profundidad se debe al hecho de que la densidad de la mezcla varía también con la profundidad.
Lo que permanece constante, a esfuerzo físico constante, es el volumen de aire respirado en un minuto, que se llama volumen respiratorio por minuto, abreviado VRM. Un buceador que tenga un VRM de 20 litros por minuto siempre respirará un volumen de aire de 20 litros por minuto a la presión a la que se encuentre. Lo que cambia es el equivalente en litros a presión ambiente. El volumen respiratorio por minuto no es siempre constante, sino que varía según la actividad. Se podría reducir a la mitad si te paras o incluso aumentar al triple al realizar un esfuerzo. Para calcular el volumen respiratorio por minuto, basta con multiplicar el consumo de aire en superficie en bares por minuto por la capacidad real de la botella. Si con una botella de 15 litros tienes un consumo de aire en superficie de 2 bares por minuto, tu volumen respiratorio por minuto sería de 30 litros por minuto, 2 multiplicado por 15. El consumo de aire en superficie varía con la capacidad de la botella, porque en realidad solo el volumen respiratorio por minuto es constante. Para calcular el nuevo consumo de aire en superficie, basta con utilizar la fórmula consumo de aire en superficie igual a volumen respiratorio por minuto dividido por la capacidad de la botella. Con un volumen respiratorio por minuto de 30 litros por minuto, utilizando una botella de 15 litros tendríamos un consumo de aire en superficie de 2 bares por minuto, 30 dividido por 15. Con una botella de 10 litros, el consumo de aire en superficie pasa a ser de 3 bares por minuto, 30 dividido por 10. En el sistema imperial se debe utilizar el factor de botella que te permite cambiar del CAS al VRM en pies cúbicos por minuto. Es igual a la relación entre el volumen de la botella y la presión a la que se mide. Por ejemplo, en una botella de acero de 96 pies cúbicos a 3300 psi tiene un valor de 0,02909, 96 dividido por 3300. Así, el CAS de 90 psi por minuto se puede convertir en un consumo de 2,62 pies cúbicos por minuto. Esto es un valor constante en superficie ligado al VRM. Cambiando a una botella de aluminio de 80 pies cúbicos a 3000 psi, el nuevo factor de botella es de 0,02667, 80 dividido por 3000. Para calcular el nuevo CAS, debes dividir el consumo en pies cúbicos por minuto por este factor, obteniendo en el caso del ejemplo 113. 2,62 dividido por 0,02667 psi por minuto. Conociendo el CAS es fácil calcular la reserva mínima. Basta con multiplicar el CAS por la presión absoluta y calcular los bares necesarios para permanecer allí durante 10 minutos. Respirar a profundidad. En inmersión, una respiración agitada podría necesitar mezcla respiratoria a un ritmo mayor del que el regulador es capaz de proporcionar, por lo que la respiración se vuelve superficial. La imposibilidad de recuperar un ritmo respiratorio normal bajo el agua puede llevar al pánico con graves consecuencias. Al primer síntoma de falta de aire o dificultad para respirar, tienes que pararte, descansar y esperar hasta que la respiración vuelva a la normalidad antes de continuar tu actividad. Para evitar estos episodios, una de las reglas esenciales del buceo profundo es respirar más lenta y profundamente que de costumbre.
El respirar más profundamente de lo habitual es un consejo común a todas las actividades subacuáticas que está motivado por el uso de algunos equipos que aumentan los espacios muertos. Respirar lentamente es más importante cuanto más descendemos. Al aumentar la profundidad, aumenta la densidad del aire que pasa por el latiguillo y por la segunda etapa. Respecto a los valores en superficie, en una inmersión a 40 metros la densidad del aire que pasa por el latiguillo aumenta en un 40%, mientras que en los conductos de la segunda etapa es 5 veces superior. Este aumento de la densidad implica un mayor esfuerzo al inspirar, que puede ser incluso mayor de lo que parece a simple vista, porque en algunas zonas el flujo laminar del aire se vuelve turbulento, causando un aumento repentino de la resistencia. Por suerte, el esfuerzo, tanto con flujo turbulento como laminar, es proporcional al cuadrado de la velocidad de desplazamiento. Esto significa que reduciendo la velocidad del aire a la mitad, podemos reducir el esfuerzo respiratorio a un cuarto y compensar así el aumento causado por la mayor densidad. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es también conocido como bióxido de carbono o con el término obsoleto de anhídrido carbónico. El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro. Su fórmula química es CO2 y la concentración normal en el aire atmosférico es de 0,04%. El dióxido de carbono es un producto de desecho de nuestro metabolismo y por tanto de la respiración. Su concentración en el cuerpo hace que nuestro cerebro perciba la necesidad de respirar. El exceso de dióxido de carbono en el cuerpo, como veremos, causa graves problemas. Hipercapnia. Se llama hipercapnia a una situación en la que el cuerpo tiene un exceso de CO2. Esta situación puede deberse a una ventilación inadecuada, a que hayas aguantado la respiración, al ejercicio físico exagerado o al excesivo estrés respiratorio causado por un regulador de malas prestaciones. 10 minutos a una presión parcial de CO2 de 0,02 atmósferas provoca un aumento de la frecuencia respiratoria. A 0,03 atmósferas comienza la dificultad para respirar, seguido de dolor de cabeza, náuseas, visión de túnel y confusión mental. Entre 0,08 y 0,10 atmósferas se tiene sensación de agotamiento y se puede perder el conocimiento. La presión parcial de CO2 debe ser menor que 0,005 atmósferas para no tener efectos significativos en inmersiones prolongadas. Aunque respirásemos una mezcla sin dióxido de carbono, lo encontraríamos de todos modos en nuestra respiración porque es un producto de desecho de nuestro organismo. Un compuesto esencial para la vida ya que participa en la regulación de la respiración. De hecho, existen unos receptores químicos que inducen un aumento de la ventilación si aumentan los niveles de dióxido de carbono en la sangre. El exceso de CO2 también puede deberse a la utilización de una mezcla respiratoria contaminada, contaminación que también puede deberse al peligroso monóxido de carbono. Evitar la acumulación de CO2. Muy a menudo el dolor de cabeza después de una inmersión es síntoma de la acumulación de dióxido de carbono. Muchos piensan que pueden manejar la hipercapnia acostumbrándose a ella, pero en realidad se acostumbran a tolerar altas tasas de CO2 sin activar los mecanismos defensivos, agravando así la situación. Para reducir la acumulación de CO2 basta con seguir 3 reglas básicas. Respira continua, lenta y profundamente.
Tómatelo con calma y no te fatigues mientras buceas. Elige un regulador de buenas prestaciones y asegúrate de que éstas se conservan con el paso del tiempo, manteniéndolo periódicamente en un centro de servicio técnico especializado. En caso de exceso de dióxido de carbono, es muy importante actuar con rapidez para ayudar a la víctima. Un buceador inconsciente debido al exceso de dióxido de carbono se reanima rápidamente si sus pulmones se ventilan con aire fresco. El nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico cuyo símbolo es N. El nitrógeno molecular, formado por dos átomos de nitrógeno, es un gas incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 78% de la atmósfera terrestre. El nitrógeno molecular es además un gas inerte, es decir, un gas inocuo que no reacciona o muy levemente con otras sustancias. Aunque inerte, el nitrógeno es un gas fundamental porque diluye el oxígeno de la atmósfera terrestre produciendo aire respirable. De hecho, a presión atmosférica, respirar oxígeno en concentraciones elevadas puede ser tóxico. Narcosis por nitrógeno. Como ya hemos visto, en condiciones normales, el nitrógeno es fisiológicamente inerte, pero respirado a presiones parciales suficientemente altas puede provocar narcosis. Los buceadores pueden comenzar a notar sus efectos de forma significativa al superar los 30 metros de profundidad. La gravedad de los síntomas, de hecho, aumenta con la profundidad. La narcosis por nitrógeno se caracteriza generalmente por síntomas similares a los de la intoxicación etílica: dificultad para pensar con claridad, para realizar tareas que requieren cierta habilidad física o mental y falta de juicio. Precisamente por esta analogía, el comandante Cousteau llamó a este fenómeno efecto Martini, lo que significa que por cada 15 metros de profundidad, un buceador se comporta como si se hubiera bebido un martini con el estómago vacío. La aparición de la narcosis es rápida, pero también lo es su recuperación. Ascendiendo a cotas menos profundas, la disminución de la presión ambiental reduce inmediatamente los efectos. La narcosis afecta a la capacidad reactiva del buceador, que teniendo una percepción alterada de la realidad, se puede poner en situaciones de peligro sin darse cuenta. Por un lado, puede dificultar el control de la profundidad y crear problemas con el manejo de la flotabilidad. Por otra parte, el buceador podría comportarse de manera irracional, quitándose la máscara, el regulador o subiendo incontroladamente. Los graves riesgos asociados a la narcosis son uno de los motivos por los que la profundidad del buceo recreativo está limitada a un máximo de 40 metros. Se desconoce la causa exacta de la narcosis por nitrógeno. De hecho, puede haber grandes diferencias en la sensibilidad a la narcosis entre diferentes personas. Aclimatarse y adaptar el organismo es importante. De hecho, los buceadores novatos habitualmente se ven afectados más rápidamente que los buceadores experimentados, que también la sufren pero adquieren mayor capacidad para gestionarla. La sensibilidad a la narcosis varía incluso para el mismo buceador, ya que puede verse influenciada por varios factores como la acumulación de dióxido de carbono, el consumo de alcohol, el dolor de cabeza, la ansiedad, el frío o el efecto de los medicamentos. Esto significa que aunque alcances cierta profundidad sin sufrir narcosis, no se puede descartar que otro día no pueda aparecer a esa misma profundidad. Se puede reducir la probabilidad de sufrir narcosis evitando bucear en malas condiciones físicas, respirando bien, no fatigándote y sobre todo estando tranquilo.
Parece lógico pensar que reducir el porcentaje de nitrógeno en el nitrox pueda reducir este riesgo. Sin embargo, ocurre que también el oxígeno, bajo presión, tiene potencial narcótico como el nitrógeno. Por lo tanto, el nitrox no elimina el problema de la narcosis. El helio, en cambio, es un gas que no causa narcosis y es por ello el rey de los gases para sumergirse a grandes profundidades. A pesar de esto, no se puede utilizar en el buceo recreativo, ya que presenta otros riesgos y requiere formación específica que recae dentro del ámbito de la división Buceo Técnico PSS. En el próximo módulo analizaremos los problemas relativos a la absorción y liberación de nitrógeno en los tejidos y los problemas relacionados con la descompresión. Y aprenderemos algo nuevo sobre la curva de seguridad y sobre los interesantes estudios realizados por investigadores sobre este fenómeno. ¡Hasta pronto!